está sequecito hoy? Sí. ¿Sí? Bueno, yo estoy sudado, pero bueno, eso ya, ¿qué vamos a hacer? Qué bien, gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 7. Segunda de Reyes 6, 1 al 7. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, a los que pueden, por supuesto. Entonces, no al que lo lee, pero Segunda de Reyes 6, 1 al 7, y seguimos en esta vida del profeta Eliseo. Y dice el versículo 1, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Y Señor, yo sé que estos son pocos versículos, pero Señor, aquí podemos sacar mucha miga. Yo te pido, Señor, que seas tú, ablandando nuestros corazones y hablando a nuestros corazones y cambiando nuestras vidas, Señor, porque solo tú nos puedes cambiar. Gracias, Señor, por lo que hiciste ayer en el bautismo, Señor, y también lo que haces hoy y lo que seguirás haciendo hasta que vuelvas por tu pueblo. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ver que tú nos das esa invitación a todos a ser participantes de lo que tú tienes para cada uno. Ayúdanos a tomar esa importancia y ser partícipes de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y claro, la semana pasada Mercedes estaba hablando acerca de Ruth, ¿se acuerdan? No de mi mamá, sino de Ruth en la Biblia. Entonces, por si acaso, es que mi mamá se llama Ruth. Entonces, pero bueno, el detalle es que, claro, ahí vimos la comparación de que nuestro Señor Jesús es el que nos rescata, el que nos redime. Así como lo fue Booz para Ruth, así es el Señor Jesús para nosotros. El que nos rescata, el que nos redime. Amén. Amén. Y claro, en nuestra serie mirando al profeta Eliseo, ¿y se acuerdan cuál era el apodo que le hemos dado a Eliseo? ¿Se acuerdan? Elías era ¿qué? El hombre de acción, ¿verdad? Y Eliseo es ¿qué? El profeta espía, y eso lo veremos en la próxima predicación, y puede ser que sean 2 predicaciones, pero hoy no tanto. Hoy no vamos a hablar de que él es espía tanto así. Pero en las predicaciones anteriores hemos estado enfocándonos en el profeta Eliseo y hemos visto varios milagros, ¿verdad? Incluyendo el milagro de la sanación de la lepra y la salvación del alma de general Naamán, ¿verdad? Y él era un general enemigo. Entonces podemos ver que el Señor tiene misericordia con todo el mundo. Amén. Amén. Aún en el Antiguo Testamento, porque siempre dicen, ay, el Dios del Antiguo Testamento es malo. ¿Ah? No, los malos somos nosotros. ¿Verdad? Él es el que está tratando de traer un poco de orden a nuestras vidas, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso.
Jehová Dios no solo sanó físicamente al general sirio, pero también le tocó la mente y el corazón de aquel hombre duro, ¿verdad? Y lo convirtió en lo que significa su nombre. ¿Se acuerdan? Yo sé que fue hace algunos domingos que hablamos acerca de lo que significa el nombre de Naamán, ¿verdad? Y claro, por ser un guerrero uno pensaría que Naamán significa conquistador o algo así. ¡No! El nombre de Naamán era ¿qué? Placentero. Imagínense, placentero. Y eso fue exactamente lo que podemos ver y podemos notar al leer acerca del testimonio de la vida de Naamán, que en cuestión de 7 chapuzones, ¿verdad? El Señor le cambió todo, hasta el rostro, hasta su carácter, ¿verdad? Y entonces ahí vemos que ahí es que vemos que Naamán vino a ser un hombre placentero. Amén. Y hermanos, cuando el Señor te cambia tu vida, se te debe notar. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios porque Él me ha salvado, me ha redimido. Y tengo un gozo en mi alma porque, chacho, no se nota en ningún otro sitio. ¿Verdad? No, que se te note así como hemos estado leyendo. Imagínense el salmo de hoy. O sea, que lo alabemos con alegría. No, alegría, ¿verdad? Con gozo. Así es. ¿Se imaginan cantarle cumpleaños feliz a alguien que esté cumpliendo años y con una cara larga? Cumpleaños feliz. No, uno está contento. Porque el otro se está poniendo viejo y tú no. No, eso no es la razón. No, claro que no. Pero lamentablemente tuvimos que indagar un poco en la codicia de Giezi, el que debía ser una persona entregada al Señor, ¿verdad? Pero ese era mejor perderlo que encontrarlo, ¿verdad? El criado del profeta Eliseo. Y esto nos debe hacer ver que una persona puede compartir buen alimento espiritual de la palabra de Dios y dar un buen ejemplo con su vida, pero eso no garantiza que el discípulo esté dispuesto a vivir la enseñanza dada. ¿Estamos entendiendo? Como aquel que sale de aquí, de estas puertas, nosotros estamos tratando de dar buen alimento espiritual y que puedan enfrentar la vida y hacerlo con gozo. Y claro, y si sale por aquí y tiene más cuernos que el diablo, o sea, no es porque uno no ha sido claro en exponer la palabra, eso ya depende de cada quien, ¿verdad? Entonces, ahora, claro, si yo salgo y empiezo a robar y a mentir y a hacer de todo, bueno, entonces ya puedes ver por qué el discípulo actúa. No, pero yo espero que yo no esté haciendo esas cosas. ¿Entienden? Entonces, por lo menos no me ven en las noticias a cada rato. ¿Verdad? Y encontraron al pastor evangélico entrando. No. Entonces, imagínense. Sí. Ustedes vieron ese video. No, pero se acuerdan, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando nosotros cogimos este local, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes sí se acuerdan. Que bueno, la persona que antes era el conserje de este conjunto de edificios, bueno, él tenía una manguerita que iba directo del agua directo acá, porque parece que las personas que antes estaban aquí, bueno, eran medio Jack Sparrow. Entonces, y parece que tenían un acuerdo con el conserje no dijo nada. Y cuando fuimos a ponerle ¿cómo se llama eso? El medidor de agua y todo ese asunto aquí, ni existíamos, este edificio ni existía en el ayuntamiento. O sea que teníamos que hacer que este lugar existiera
Y eso ya llevaba unos cuantos añitos este edificio y este local. Y sí, lo estoy diciendo por YouTube. Pero nosotros y algunos de ustedes tuvieron que ir a nuestra casa y recoger galones de agua para poder bajar los váteres y todo ese asunto, porque pasamos como 2 meses sin agua aquí, o más o menos, hasta que todo fuese puesto en orden con el medidor y todo ese asunto. Porque se imaginan, pastor evangélico llamado Jack Sparrow, ¿verdad? Robándose el agua del ayuntamiento. No, tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Y ojo, no lo tengo aquí en estos papeles, esto me vino ahora, pero en realidad va de acuerdo con lo que hemos estado leyendo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, vemos que Giezi, por seguir sus propios planes de codicia, mintiendo y robando, Giezi recibió las consecuencias de sus hechos en su propia carne, sufriendo de lepra. ¿Verdad? Y hermanos, si pensamos que solo la persona que peca es la única víctima, estamos fatalmente equivocados. Todos van a sufrir. Todos. Giezi, ¿qué hizo? Infectó a sus seres queridos por querer las cosas de un leproso. Y eso fue lo que leímos en el capítulo 5. Y hoy miraremos el milagro del hacha en el agua. ¿Verdad? El hacha en el agua. Y yo sé que parece algo hasta infantil pensarlo, pero aquel milagro nos hace ver que para Dios no hay nada ni muy pequeño ni muy grande para Él. Todo. ¿Qué fue lo que dije? Todo, ¿verdad? Todo lo que ocurre en nuestra vida no se le escapa de su vista. Y eso que Él tiene todos los planetas y está ahí con lo del universo y el cometa Halley y yo no sé cuántas otras cometas y la que va a venir contra la Tierra en algún momento. O sea, Él tiene todo eso bajo su cuidado, pero está aún más pendiente de nosotros. De todo. Y si nosotros pensamos, bueno, es que el Señor me tiene abandonado. ¡No! Él está ahí. Me ha ninguneado Dios. ¡No! No te ha ninguneado de ninguna manera. Entonces, el que le hemos ninguneado a Dios hemos sido nosotros. O solamente el pastor. Bueno, entonces, para Dios, Él desea ser parte de tu vida. Y aún más, que tú te involucres en cumplir su voluntad, que será de provecho eterno para ti y tus seres queridos. Y es así. Y espero que la lectura de hoy sea de bendición para ti. Y vamos a volver a leer 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 1 y 2. Y ahí vemos unos personajes que ya conocemos, los hijos de los profetas, ¿verdad? Porque acordamos que el rey Acab y la reina Jezabel habían matado un montón de profetas y estos son básicamente los hijos huérfanos de esos profetas. ¿Ok? Entonces, dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea que ya no cabemos por ningún lado. Era más o menos como la casa de Alex, ¿verdad? Sí. Josué, había bastante muchachos, ¿verdad? Entonces, o sea, que había muchos muchachos ahí adentro. Y ya, bueno, ya se estaban creciendo, ¿cierto? Y entonces, dice el versículo 2, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo que, andad. Y se acuerdan de lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás de personas que, bueno, que no están
usan ciertas excusas para decir de que, no, me lo merezco y qué sé yo, en cuanto a lo del agua y todo eso. Bueno, podemos notar que ya los hijos de los profetas están creciendo y supongo que algunos ya se están casando, ¿verdad? Están en ese momento y necesitan más espacio para poder vivir y criar a sus hijos. Y como dicen, ¿el casado qué? Casa quiere, ¿verdad? Y así debe ser. Parece que no hay muchos amenes. Parece que ya, imagínense. No, mejor no entro en ese asunto, porque si no después me sacan y me apedrean. Entonces, pero aparentemente había tierra disponible para construir cerca del río Jordán y decidieron ir ahí para construir sus nuevas viviendas. Ahora algunos de ustedes ya me imagino que ya estarán pensando qué es lo que está pensando el pastor. Bueno, el profeta Eliseo estaba de acuerdo con el plan de los hijos de los profetas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él dijo? ¡Andad! Sí, ya, váyanse. No, tampoco estaba así. Pero esto significa que lo que ellos iban a hacer estaba todo, ¿qué? Legalizado. Porque si fuese contra la ley de que ellos fuesen al lado del río Jordán para construir, yo no creo que Eliseo hubiese dicho, sí, ve, hazlo. ¿Estamos entendiendo? Todavía algunos están pensando, ¿de qué está hablando el pastor? Bueno, lo que pasa es que yo he vivido, no en esos asentamientos, pero muchos alrededor de mi casa, cuando yo era muchacho, habían lo que se llaman invasiones, y no de extraterrestres. Entonces no es que ellos iban a robarle las tierras de otras personas. ¿Estamos entendiendo? No era una invasión. Y si hubiese sido ese tipo de movimiento ilegal, el profeta Eliseo no estaría contento con aquella decisión. ¿Estamos entendiendo? Entonces, es más, el profeta Eliseo añadió a su aprobación por decidir acompañarlos. ¿Verdad? ¿No lo acabamos de leer? Bueno, vamos a volver a refrescar la memoria, los versículos 3 y 4. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, ¿qué? Yo iré. Yo iré. Muy bien. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. O sea que él estaba ayudándolos a ir preparando sus casitas y todo. ¿Estamos entendiendo? Que él, estaba de acuerdo con todo lo que se iba a hacer y que también había el visto bueno por parte del Señor. No es que ellos estaban, usando a Dios para hacer su fechoría. Como una vez alguien nos dijo, ay hermano, por favor oren por mi familia, que le quieren quitar la casa. Ajá. Y bueno, son dueños de la casa. No, es que ellos invadieron. Entonces, ¿tú quieres que yo ore para que el Señor te bendiga el pecado? ¿Estamos entendiendo? O que venga a mí y diga a alguien, sí, mañana yo quiero ir a robar la BBVA de cerca de la casa y necesito que el Señor me dé la fortaleza. ¿Qué? ¡No! Ay, Señor amado. Pero bueno, pero vemos que todo iba muy bien. Todo iba muy bien, pero algo ocurrió. Algo ocurrió. Como en cada construcción. ¿Cuántos de ustedes han estado involucrados con algún tipo de construcción? O en la casa o en la calle. Levanta la mano. No es que yo he sido el manitas, pero sí he estado involucrado de alguna forma. Entonces, lo interesante es que en cada construcción hay algún contratiempo con alguna herramienta, ¿verdad? ¿Cierto?
Sí, ajá. Sea que la sierra eléctrica necesita cambiar el disco, ¿verdad? O al taladro se tiene que cambiar la broca, ¿cierto? Bueno, leemos aquí que ocurrió lo mismo. No es que se le acabó la cuerda al hacha, pero vemos aquí el versículo 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Eso ya sería algo más que le pasaría al pastor, ¿verdad? Que sueltan manitas. ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Ay, Señor! Pero el detalle es que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, no es que ¡ay, se me cayó en el agua!, sino ¡ay, Señor mío, era prestada! Ahora, ¿cuántos de nosotros le hemos pedido prestado algo a alguien? Nos lo prestaron y bueno, se nos perdió, se nos malogró, o solamente el pastor. No, bueno, gloria a Dios, hay otro testigo, qué bueno. Entonces, sabemos que estos jóvenes no estaban nadando en dinero, ¿verdad? Estos no eran los jóvenes de la prosperidad. Porque el hacha que había caído al agua era prestada. O sea que ellos no fueron ni a Bauhaus, ni a Bricodepo o cualquiera de otros depos que te vendan herramientas 3 veces lo que cuesta. Pero bueno, entonces lo interesante es que era algo prestado. Hermanos, no, para mí, ojo, a lo mejor para ustedes, ¿a mí qué? No hay nada más preocupante que perder o malograr una herramienta prestada. Especialmente si es el del cuñado. Ya veo que ahora sí. Aquí vemos a 2 cuñados. Aquí, bueno. Entonces, y ojo, no es que yo estaba pensando en alguien cuando escribí esto, ¿ok? El pastor está predicando a mí. No. Pero el detalle es que por lo menos para mí, yo no sé ustedes, pero si eres creyente en Cristo Jesús, debes ser consciente con cuidar las cosas prestadas, ¿cierto? Sí. Y si algo le pasa, reponer lo prestado. Bueno, hay muchos amenes, gloria a Dios por eso. Y ya me estaba preocupando cuando llegué a esta parte. Digo, ¿debo hablar de esto o no? ¡Claro! Entonces, el profeta Eliseo, ¿qué hizo? Se quedó, bueno, era prestado. ¡No! Aquí vemos que Eliseo se pone en acción. Mira el 6. Dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Y dice, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. O sea que vemos que este muchacho tampoco era un flojo, no tengo ganas. No, o sea, vemos que, pero le preocupaba de esta hacha y todo el asunto. Entonces, hermano, ¿cuántas veces hemos visto a alguien o que alguien corta un palo, lo echa en el agua y luego flote un pedazo de hierro? ¿Cuántas veces? ¿No hay un video en YouTube que está dedicado a lanzar palos al agua para hacer flotar pedazos de hierro? No hay un canal. Haga flotar pedazos de hierro al tirar un palo. ¿Tú has visto eso, Josué? No, yo tampoco.
En la película de Thor, pastor. Ah, en la película de Thor. Es verdad, sí, ok, sí. Esos son parientes tuyos. Sí, solo a un vikingo le ocurre eso, sí. Ay, Señor amado. Pero no, eso definitivamente es un milagro, ¿verdad? Y tenemos aquí varios ingenieros y personas que les gusta la ciencia y todo eso, y ojo, solo les puedo decir que solo Dios puede hacer algo así. Amén. Solo Dios tiene el poder de invertir las leyes de la física para que el hierro de un hacha flote y pueda ser recuperada. ¿Sí o no? Así es. Y de estos 7 versículos podemos ver que Dios sí está interesado en cada aspecto de nuestras vidas. Aún con las hachas que caen al agua. Y entonces, en los versículos 1 al 4, vemos que Él nos provee el lugar donde vivir. ¿Cierto? Amén. No estoy diciendo que ahora los hermanos van a ir aquí al lado del Ebro y se van a poner una chocita. Eso no es lo que estoy hablando, sino que Él sí, si estamos en necesidad de vivienda, el Señor va a proveer. Amén. Tenemos que confiar en Él. O si tenemos un trabajo que necesitamos que el Señor intervenga, el Señor va a intervenir, pero tenemos que dejar que Él intervenga. Amén. Tener un poco de paciencia. Entonces, en los versículos 5 al 7, vemos que Él nos da la solución a los problemas que enfrentamos y en muchas ocasiones, ¿oyeron bien? En muchas ocasiones obra milagrosamente. ¿O no somos testigos de eso? Claro que sí. Pero lamentablemente somos muy cortos de memoria y se nos olvida rápidamente. Y nos volvemos a frustrar cuando viene el próximo asunto. Y así como dice Mercedes, nos ahogamos en un vasito de agua. Entonces hemos visto en capítulos anteriores cuando Eliseo le echó la sal. ¿Se acuerdan cuando Eliseo le echó la sal al manantial? O sea, un manantial que brota desde abajo, de la tierra. O sea, al echarle sal, ¿eso va a cambiar? No, pero el Señor sí lo puede cambiar. Amén. Y entonces le echó sal al manantial y purificó el agua. Añadido a esto, cómo el Señor resucitó al hijo de la mujer de Sunem. ¿Verdad? También cómo cuidó a los hijos de los profetas de ser envenenados por la ignorancia del que estaba preparando el potaje con hierbas venenosas. ¿Cierto? Y cómo sanó a un general del ejército enemigo de la lepra, y aún más, cómo cambió su corazón. Eso es impresionante, hermanos. En realidad, todas nuestras vidas son como aquella hacha que cayó en el río. Yo no veía esto por ahí, pastor. ¿Cómo es esto? Es que somos un hacha. Bueno, sí, algunos somos más hachas que otros, pero bueno. No podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Solamente Dios lo puede hacer. Amén. Solamente Él. Y veamos el palo que el profeta Eliseo lanzó al agua para que flotara el hacha de hierro. Ahora, ¿tenía el palo en sí algún poder especial para que subiera el hacha? No. Yo creo que no lo tenía. Era un palo. No es que y empezó a subir, no. Y antes de que siga con esta ilustración del hacha, y nosotros siendo como aquella hacha, antes de seguir con esa ilustración,
quiero compartir con todos ustedes, primero necesito usar otra ilustración para asentar las bases y que entiendan bien esta ilustración. ¿Ok? Porque tampoco es que me estoy sacando esto de la manga, ¿ok? Que no es que cada vez que uno lee un pasaje uno puede, mira lo que salió. No. Porque necesitamos ver cómo el Señor usa cosas similares. Ya vamos a entender. Entonces, para esto necesitamos ir a las parábolas de Jesús en Lucas 15. Mantengan algo ahí en Segunda de Reyes 6, pero vamos a Lucas 15. Lucas 15, que está en el Nuevo Testamento, el tercer libro del Nuevo Testamento. Y lo interesante es que en Lucas 15, ahí encontramos a Jesús compartiendo con los publicanos y los pecadores. Los publicanos son los recaudadores de impuestos para Roma, ¿ok? Y eran judíos que lo estaban haciendo. Entonces el pueblo judío veían a estos hombres como unos traidores a la patria, ¿ok? Y entonces, y al mismo tiempo está siendo acusado por los escribas y fariseos de ser uno de los pecadores. Entonces, ya pueden entender de que el Señor tiene que tratar a todas estas personas de distintas maneras, pero usando las mismas palabras. El detalle es que unos días antes lo habían acusado de haber sanado a alguien con el poder del demonio. Y desde ese momento en adelante Jesús enseñaba públicamente por medio de las parábolas. ¿Ok? Y Jesús les explicó a sus discípulos por qué enseñaba en parábolas. Les leeré lo que dice en Mateo 13 al 16, solamente para que entiendan. Mantengan algo ahí en Lucas 15, porque sí vamos a estar ahí, perdonen que les hago dar tanta vuelta. Pero el versículo 13 de Mateo 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Y si quieren saber en qué lugar de Isaías, sería específicamente Isaías 6, 9 al 10. Pero solamente para que lo entiendan. Y dice el Señor que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane. O sea, que básicamente ya me cae pesado, no quiero escucharlo, Pero después, el versículo 16, el Señor dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. O sea, le está hablando a sus discípulos, los que sí quieren estar ahí, los que sí quieren seguirlo y servirlo. ¿Amén? Entonces, Jesús, o sea, para que entendamos bien, Jesús, cumpliendo con las profecías escrito de él hace unos 700 años antes de su nacimiento, está diciendo que esto es lo que va a pasar. Que después de un momento él va a tener que explicar las cosas o enseñar usando parábolas. O enseñanzas que sí tienen cierto sentido, pero si no tienes el Espíritu Santo no lo vas a entender. Entonces, uno podría decir que Dios la tiene con el pueblo de Israel, pero no es así. Ellos lo rechazaron a él, pero no será para siempre. Porque en esa misma profecía escrita por Isaías, concluye con las palabras, pero unos pocos israelitas quedarán con vida y de ellos saldrá un pueblo obediente y fiel. Amén. Amén.
Y eso sucederá durante el tiempo de la tribulación y gran tribulación. 2/3 partes del pueblo de Israel alrededor del mundo serán destruidos, lamentablemente, por el anticristo. O sea, alguien peor que Hitler, imagínense. Pero 1/3 parte será totalmente del Señor. Ellos creerán en el Señor como el Mesías. Lo dice su palabra. Entonces, habrá un remanente del pueblo de Israel que seguirán y servirán a Jesús, el Mesías. Entonces, bueno, perdónenme por salir un poco del tema, pero solo necesitaba aclarar que Jehová no ha cambiado a Israel por la iglesia, no. Un día seremos todos una sola nación. Amén. ¿Entendemos? Y eso... Pero volviendo al tema de las parábolas, quiero que busquemos ahora Lucas 15, 8 al 10. Lucas 15, 8 al 10. Este capítulo contiene algunas parábolas famosas del Señor. Oh, sí. La parábola del pastor que deja los 99 ovejas para buscar a la oveja perdida. ¿Se acuerdan de esa, verdad? Y también la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Algunos lo llamarían el hijo prodigioso. No, el hijo pródigo, ¿verdad? Pero hoy quiero traerles una parábola corta y muchas veces olvidada por las otras dos parábolas más famosas. Vamos a ir al versículo 8 de Lucas 15. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Ahora, ¿cuántas mujeres de aquí, si le cae un euro o un céntimo, plin, no la buscan? Sí, bueno, por lo menos una. Yo sé que Mercedes sí. De eso no hay duda, ¿verdad? Un céntimo no me agacho. Yo 1 euro sí, pero 1 céntimo no. Un céntimo no, tú mandas a Mateo, ¿verdad? Muy bien. Pastor, ¿Ah? por un céntimo no, pero vos un euro es y me agacho. Un euro sí te agachan. Yo lo recojo porque por 1 céntimo no lo dejan subir al bus. Sí, no, exacto. ¿Ven? Bueno, aquí el detalle no es que sí tenemos 1 céntimo o 1 euro. El detalle aquí, lo interesante es que sí, todo es valioso, ¿verdad? Y todo eso juntito suma, claro que sí. Pero vemos Jesús diciendo: mira, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y mira el 9. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? Le envía el WhatsApp a todas las amigas, ¿verdad? Reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y después le dice: invítame a un café, ¿verdad? Pero no te lo voy a pagar. Ok, entonces, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Ok. En esta parábola encontramos el enfoque en una dracma, ¿verdad? Un pedazo de metal, ¿cierto? Un pedazo de metal. No es una vida, como en la parábola anterior, como una oveja, ¿verdad? No es una vida, ¿verdad? O la de un hijo. Es un objeto que no tiene ninguna vida. Bueno, me imagino que adentro tiene todas las, no sé cómo se llama eso. Los átomos. Los átomos y, bueno, sí, ustedes entienden mejor que yo. Lo interesante es que, pero es un objeto que no tiene vida. Y por supuesto tiene un valor que nosotros los seres humanos les hemos dado. Es dinero. Es con lo que se puede vender o adquirir cosas o servicios que son necesarias para la vida, ¿cierto? Entonces, el objeto en sí no tiene vida, es un metal, ¿cierto? Y es el Señor Jesús el que está hablando de este metal.
pero Jesús lo usa como un ejemplo para describir una vida que estaba perdida y luego es encontrada y recuperada, ¿cierto? Está usando ese objeto que no respira, que no tiene vida, pero lo usa como un ejemplo. Y entonces hemos leído que una doña tenía 10 dracmas, pero se le había perdido una dracma. El maestro describe la escena usando los pasos lógicos para recuperar la moneda perdida, ¿cierto? Y dice que la señora prendió la lámpara para poder ver mejor. Si acaso es la oscuridad que esconde la moneda, ¿cierto? Luego dice que empieza a barrer la casa. Y no sabemos si al correr por el suelo la moneda se haya parado debajo de una mota de polvo, ¿cierto? Y no es hasta que brille la luz y que se limpie el sitio, no se podrá encontrar esa moneda perdida. Entonces, ¿no es eso lo que el Señor Jesús hizo en nuestras propias vidas? ¿Sí? Nosotros no somos monedas, ¿verdad? Como dice Mercedes, ni tampoco somos billetes de a 100 que todo el mundo nos quiera. Pero sí tenemos un valor importante para Dios. Nuestro Creador. Jesús, la luz, brilló en nuestras vidas la verdad. Luego nos limpió de nuestra inmundicia y nos rescató con su preciosa sangre. Amén. ¿Estamos entendiendo por dónde van estos tiros? Y un día todos estaremos junto a nuestro Señor y nuestro Salvador, celebrando lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Tendremos esa celebración con Él. Y ahora, con esto en la mente, Jesús, usando el ejemplo de una moneda, algo de metal y sin vida, pero lo compara a una señora que encuentra a su moneda perdida. Volvamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 5 al 7. Yo sé que le hemos dado la vuelta al mundo, pero ya vamos a ver por qué. Versículo 5 dice: aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Tenemos que recordar que es un río. ¿Cómo es que el palo se quedó ahí y no siguió el río? ¿O no lo han pensado? ¿Sí? Entonces, a menos que tenga un timón o qué sé yo. Ok. Pero hemos visto que a este hombre se le había caído un hacha de hierro al agua, ¿cierto? Ya de por sí es un problema. Pero añádele que él le dice al profeta Eliseo que es un hacha que le habían prestado. Hermanos, un hacha prestada, ahogado en el fondo del río Jordán. Fácilmente el profeta pudo haber usado el manto de Elías para que se separaran las aguas, como el día que desapareció Elías y ellos cruzaron en seco, ¿cierto? ¿Verdad? Y se escuchan los ángeles, ¿verdad? Y ahí el agua separándose y el hacha subiendo. No, ya le estoy haciendo como Hollywood, ¿verdad? Como estaba diciendo a Gersa. Pero, sí, no. Ok, mejor no digo. Entonces, pero esa no fue la manera que Dios le indicó al profeta que procediera. ¿Verdad?
Eliseo cortó de las maderas un palo rústico y lo echó en el sitio donde había caído el hacha. Y leemos que aquel palo hizo flotar aquel hierro. Hay algunos comentaristas, no lo escribí aquí, pero los leí y dije, ay, esto está más loco que yo. Y decían que el palo bajó y hasta se conectó con el hacha y lo subió. Ok. Vemos aquí que hizo flotar aquel hierro. Flotó. Y en el pensamiento natural y científico no hay ninguna lógica en esto, ¿cierto? De la misma manera que los dioses, letra D minúscula, hechos por los hombres, no pueden salvar a nadie, solo el Dios vivo nos puede salvar. Solo el Dios vivo nos puede salvar. Pensemos por unos momentos que nosotros somos aquella hacha. Así como la moneda de la mujer. Nuestras vidas no son o nos son prestadas por una cantidad de tiempo, ¿cierto? Somos unas hachas inútiles porque estamos condenados al fondo del abismo. ¿Cuándo puede cortar un árbol un hacha que está en el fondo del río? No puede, ¿verdad? Entonces es inútil, ¿cierto? Somos unas hachas inútiles porque estamos condenados al fondo del abismo sin vida y sin propósito. Pero Dios, en su perfecta sabiduría y amor, se sacrificó al morir sobre una cruz de madera rústica para que no siguiéramos condenados al fondo del abismo de nuestras vidas de muerte y pecado. ¿Cierto? En ese mismo sitio de encuentro donde Él pagó el precio por nosotros, podemos decidir seguir condenados al fondo del abismo en oscuridad y desesperación, o aceptamos ese regalo precioso y seamos útiles para Él y para su reino. Cada uno tiene que aceptar, recoger o rechazar tal propuesta hecha por el Creador y Salvador. Mi recomendación es que seamos como aquel joven que extendió la mano y lo tomó. ¿Lo entendemos o los confundí aún peor? Y eso es exactamente. 3 personas hicieron eso ayer. Reconocieron que eran unas hachas inútiles en ese sentido. Y el Señor los recogió y los rescató de la muerte y del abismo. Amén. Y lo quiere hacer con cada uno de nosotros, pero es nuestra decisión si nosotros vamos a aceptarlo o queremos estar ahí abajo en el lodo hasta que venga el momento cuando todos tengamos que arrodillarnos ante el Señor, y muchos lo harán a regañadientes y luego serán lanzados al lago de fuego. Entonces es decisión de cada quien lo que va a hacer. Pero yo escojo ser rescatado por el Rey de Reyes y Señor de Señores y ser un hacha útil. Muchas veces las hachas no son muy queridas, mucho menos por los árboles, ¿verdad? Y hay algunos que son como árboles,
y no te van a querer. Pero el Señor te ama y quiere lo mejor para cada uno. Quiere la vida eterna para cada uno. Toma esa decisión hoy. Mañana no sabré, pero hoy sí. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos las gracias por esta vida prestada que tú nos has dado, Señor. Y cuando tú nos creaste con el propósito de que tuviésemos una relación contigo. Pero nosotros decidimos hacer lo opuesto y te rechazamos, Señor. Perdónanos, perdóname. Señor, límpiame, rescátame, perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Yo quiero ser útil, Señor, para ti, en tus manos. Gracias, gracias, Señor. Y esa es mi oración para cada persona que está aquí en este lugar y también los que nos están viendo por YouTube. Que hoy sea día de salvación porque tú sigues con tu mano extendida para recibirnos. Pero vendrá un momento cuando ya no lo harás. Señor, hoy es día de salvación. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, para nuestros amigos de YouTube, Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana, a menos que ya estemos en el aire. Dios les bendiga.